Ya. Muy bien, nuestra clase de hoy se llama Dar y Recibir. En diversas ocasiones, en el curso de estas clases, les había dicho, gente había hecho preguntas acerca del diezmo, las ofrendas, el dar y todo esto. Yo les decía, ahí viene la clase, y por fin llegó. Es una clase o un tema difícil por la resistencia que se encuentra para el tema muchas veces, pero vamos a tratar de verlo de una manera muy objetiva, obviamente bíblica, nada que no sea bíblico, y vamos a empezar en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, y voy a leer los versículos del 10 al 13. Lucas 16, del 10 al 13. Dice así: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes, dijo Jesús. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si son fieles con las cosas de otras personas, si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Este pasaje, al igual que muchos otros pasajes, como ya dijimos, que Jesús habló infinidad de veces acerca del asunto del dinero y las posesiones, exactamente 2.350 versículos acerca de dinero y posesiones, es un mundo. Hay 500 versículos que hablan de oración, contra 2.350 versículos que hablan de dinero y posesión. Insisto, creo que por algo el Señor hablaba tanto de esto y por eso estamos aquí nosotros, porque también tenemos este interés de conocerlo. Y este pasaje habla de algunos principios que tenemos que ver aquí y nos vamos a ir un poco rápido porque es mucho material el que tenemos hoy. Primer punto, la forma en que manejamos el dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Repito, la forma en que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Es una declaración muy fuerte. Esto quiere decir que tu condición espiritual está ligada a tu condición económica. Esto quiere decir que tu condición interna espiritual está ligada a la manera en que tú manejas el dinero externamente. Es muy fuerte porque ¿quién relacionaría dinero con espiritualidad? ¿Quién relacionaría manejo del dinero con manejo de mi relación con Cristo? Y este pasaje lo está dejando muy claro. Primer versículo, el 10, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a traducir así. Hay mucha gente que dice, cuando tenga mucho dinero voy a dar mucho. Lo que dice este versículo es que no es cierto. Si no doy cuando tengo poco, tampoco voy a dar cuando tenga mucho. Por eso dice, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Si no das cuando tienes poco, no darás cuando tengas mucho. Ahora la gente dice, pues claro, ahorita cómo voy a dar si no tengo. Cuando tenga mucho voy a dar, ahorita cómo doy. La respuesta está en aquel pasaje cuando Jesús estaba ahí y la gente estaba pasando a ofrendar y la viejita, la ancianita pasó y dice Jesús que era una ancianita muy pobre y que dio 2 monedas y que eran las únicas 2 monedas que tenía. Entonces Jesús la vio y dijo, ella ha dado más que todos ustedes porque ella dio todo y ustedes están dando lo que les sobra. O sea, ¿qué es la enseñanza ahí? La ancianita recibió esa bendición de Jesús porque dio aunque no tenía. En otras palabras, si tú das una moneda de 10 pesos, pero es lo que puedes dar, es lo que traes, o es lo que nace en tu corazón, o es como están tus finanzas, y es lo que puedes dar, un billete de 20 pesos, no importa. O sea, con Dios lo importante no es la suma, sino el corazón.
Entonces, el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Y termino con el punto. No hay que esperarnos a tener mucho para entonces dar mucho. Igual y nunca tienes mucho, entonces nunca vas a dar. ¿Me explico? O sea, Dios quiere ver el corazón y ese es el tema importante del versículo. Siguiente versículo dice, el punto es este: la manera en que administramos el dinero afecta la intimidad de nuestra relación con Cristo. Volvemos a lo mismo. La manera en que administramos el dinero afecta la intimidad de nuestra relación con Cristo. Versículo 11 decía, si no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Este pasaje, este mensaje, este versículo, perdón, está fuertísimo. Yo lo veo y digo, ay Señor, qué duro. ¿Por qué? Porque dice, si no has sido honrado en el uso de las riquezas mundanas, es decir, las riquezas del mundo, el dinero del mundo, el manejo de la economía en el mundo, si no has sido honrado en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién te va a confiar las verdaderas riquezas del cielo? Nosotros somos cristianos, somos creyentes, nos movemos por fe, andamos por fe, nos movemos por el Espíritu Santo, estamos buscando las cosas espirituales, estamos creyendo en las cosas espirituales, estamos esperando las cosas espirituales. Y aquí este versículo dice que dependiendo de cómo manejes las riquezas, te van a ser dadas esas riquezas. ¡Qué duro! ¿Qué quiere decir con riquezas del cielo? Las bendiciones espirituales, las verdaderas, las sobrenaturales, las que no se ven, el poder, los milagros, el poder en tus dones que Dios te ha dado. El Espíritu Santo en este pasaje lo está supeditando a tu manera en que manejas el dinero. Pero si yo tengo don de sanidad y me gusta el don de sanidad, ¿qué tiene que ver cómo maneja el dinero? Tiene mucho que ver, mucho, porque es el corazón, es la confianza, es la esperanza, es la dependencia, ¿no? Las preguntas al final, Enriquito, perdóname. Sí. La forma en que manejas tu dinero influye en tu manera de relacionarte con Dios. Es lo que quiere decir. ¿Está claro? La forma en que manejas el dinero influye muchísimo. ¿Por qué? Porque si no eres fiel en cosas pequeñas, pues tampoco vas a ser fiel en cosas grandes. Si no eres honrado en las cosas que el mundo te da, pues tampoco vas a manejar bien las cosas que Dios te da. Es lo que quiere decir y está más claro que... Ahora, tercer punto, dice, el dinero compite con Cristo por el trono de nuestro corazón. El dinero compite con Cristo por el trono de nuestro corazón. Y otro versículo fuertísimo, versículo 13, dice, nadie puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a Dios y al dinero. Ahora, aquí cuando dice nadie puede servir a dos señores, la palabra señor no es un señor Pérez, señor Fernández, señor. Cuando dice señor se refiere a un Dios. Nadie puede servir a dos dioses, a dos amos, a dos señores, al Señor Jesús o al dinero. Entonces está poniendo el dinero en el nivel de un señorío. ¿Qué quiere decir esto? De ahí es donde yo saco la frase, el dinero tiene un poder espiritual. El dinero no es solamente una divisa con la que nos manejamos para comprar y para vender y para hacer transacciones. El dinero tiene un poder espiritual según este versículo. Y eso está fuertísimo. Un poder espiritual. Ninguna otra cosa en los evangelios, el Señor, Dios lo pone en la categoría de señorío, Señor. ¿Sí? Ahora, tengo una frase que dice, haz del dinero tu siervo y no tu amo. Que te sirva y no que te gobierne. Haz del dinero tu siervo y no tu amo. Que te sirva y no que te gobierne. Ya les va otra frase. El dinero es un cruel amo, pero un extraordinario siervo. Ahora, ¿cómo puede ser cruel? ¿Cómo se convierte en tu amo? ¿Cómo se convierte en tu señor? ¿Cómo puede ser cruel o al revés? ¿Cómo puede sernos una bendición?
¿Sí? Es muy sencillo, piénsenlo. El gobierno, el dinero te gobierna cuando te domina, cuando te controla y cuando controla tu felicidad, tu confianza. Piensen en esto, si no tienes dinero te sientes temeroso. Si no tienes dinero te entra el pánico. Empiezas a dudar del futuro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y mis hijos? ¿Y qué va a pasar? Si no tienes dinero, viene temor. Si tienes dinero, estás muy tranquilo y estás en paz. Tú puedes ver a alguien cuando anda bien económicamente porque entra y está la sonrisota. O entra y está todo deprimido, sabes que le anda yendo muy mal. El dinero está controlando tu estado de ánimo, de alguna manera. Le has dado poder para que sea quien dicte tu estado de ánimo. Hay lana y en la casa es muy diferente el ambiente. ¿Sí o no? Hay lana y hay sonrisas y que se estiró, pues que se caiga y jajaja. Y no hay lana y algo se cae y es un escándalo porque lo tiraron. Es la manera en que puede gobernar, en que puede dirigir, en que puede dominar. Porque estás temeroso y estás dependiendo de si tienes o no tienes. Ahora, aquí entramos al tema del dar. ¿Ok? Porque este poder espiritual que tiene el dinero puede ser roto. Puedes romper ese poder. Puedes deshabilitar a ese poder. Puedes destruir a ese poder. La manera en que destruyes el poder espiritual del dinero es dando. Según la Biblia, ahorita lo vamos a ver. La manera en que puedes destruir el poder espiritual del dinero es dando. Es deshaciéndote de él. Es desprendiéndote de él. Es siendo libre para desprenderte de lo que no es tuyo. Es teniendo la libertad en el corazón de dar sin sentirte que se te va a acabar. La única manera que puedes deshacer el poder del dinero es dando. Es la única. No es orando, ayunando, pensando, conociendo, sabiendo, aprendiendo. La única manera en la que puedes destruir el poder, ese poder del dinero que hay sobre ti es dando. Amén. Fíjense lo que dice Proverbios 23, 4 y 5. Proverbios 23, 4 y 5. Dice así. Es un versículo buenísimo, me encanta. Dice, no te afanes acumulando riquezas. No te obsesiones con ellas. ¿Acaso has podido verlas? No existen. Es como si les salieran alas, pues se van volando como las águilas. ¿Cuántas veces hemos dicho, se me fue volando la lana? Pues es bíblico. Es bíblico lo que estamos diciendo. Aquí dice, ¿acaso has podido verlas? No existen. Es como si les salieran alas, pues se van volando como las águilas. ¿Qué se va volando? Las riquezas. No te afanes acumulando las riquezas, no te obsesiones con ellas, porque realmente vienen a ser un afán y una obsesión. Realmente vienen a ser un afán y una obsesión. Hace una semana comí con un amigo mío que no es de esta iglesia, es hermano en Cristo, y estaba platicando con él. Y él tiene una experiencia muy padre, algún día lo voy a invitar a que dé su testimonio. Y él empezó a trabajar a los 8 años en el negocio de su papá. Entonces, su papá fue muy bendecido, el negocio fue muy prosperado, y entonces él trabajaba desde los 8 años, pero duro, le pegaba duro. Y entonces dice que cuando estaba como de 10 años, él dijo, a este ritmo yo solamente voy a trabajar hasta los 40 años. Y cuando cumpla 40 años me voy a retirar, porque tengo 10, cuando 30 años trabajando, cuando cumpla 40 yo me retiro. Entonces ahorita él tiene 42 y tiene 2 años retirado. Dice que llegó a los 40 años y dijo, basta, ya trabajé mucho. Y una de las primicias, o sea, una de las cosas, de las premisas, perdón, quise decir, de su pensamiento es que él dijo, ¿para qué trabajar tanto? O sea, ¿hasta cuántos millones quieres juntar? ¿O hasta cuánta cantidad quieres juntar?
Y él tiene 42 años y le dije, no, pues qué envidia, mano, te has retirado, o sea, no puede ser. Hay gente que a los 50 está empezando, a los 60 está empezando. Yo conozco un cuate que a los 80 años, bueno, el papá de un amigo, él no era mi cuate, el papá de un amigo de 80 años empezó su primer negocio, una panadería. A los 80 años empezó su negocio y le fue muy bien. Se murió a los 81. No, no te creas. No, no es cierto. No, pero es un testimonio, es cristiano. Y a los 80 años puso su primer negocio de su vida. Es un mensaje solamente para tener esperanza y para decir, nunca es tarde, siempre puedes empezar algo. Él ya se murió ahora sí, en serio, esto fue hace 15 años. Pero él es un testimonio de esto. A los 80 años empezó su negocio y le fue muy bien. Siguiente versículo. Proverbios 11, 24 y 25. Creo que lo vimos la semana pasada en otro contexto. Lo podemos volver a ver. Proverbios 11, 24 y 25. Ya estamos en el contexto del dar, ¿ok? Acuérdense, dando le quitas el poder al dinero, lo deshabilitas y desprendiéndote de él es como pierdes su poder hacia ti. Por eso dice, Proverbios 11, 24 y 25, dice, unos dan a manos llenas. ¿Se acuerdan de este versículo? Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Dar y recibir. Dar y recibir. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. A ver, unos dan a manos llenas. ¿Qué quiere decir manos llenas? Con mucha generosidad, con mucha libertad, con mucha liberalidad. Manos llenas, no dice cantidad, ¿no? Pero das a manos llenas. ¿Sabes qué? Me gusta dar. Me gusta ser generoso, doy a manos llenas, no me canso, no me agüita, no me pesa. Pero aquí la bendición es que dice, y reciben más de lo que dan. ¿Qué esto quiere decir? Que nunca vas a dar más de lo que recibes. Escúchame bien esto. Nunca va a ser mayor la cantidad de lo que tú des que de lo que recibes. Porque aquí dice que el que da a manos llenas recibe más de lo que da. Ahora póngale el número. Si tú das 1,000, vas a recibir 5,000, por poner un número. Si tú das 100, vas a recibir 700, por poner un número, para que me explique. ¿Sí? Esta promesa es tremenda, dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan, y otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Qué fuertes versículos, la verdad. Digo, yo solamente porque están en la Biblia y me defiendo con ellos y le hago así. A mí no me digas nada, o sea, ahí está. Porque están muy fuertes. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Y el versículo siguiente, el 25, dice, el que es generoso prospera. Busque los proverbios en su Biblia y grábeselos en su corazón. El que es generoso prospera. El que es generoso prospera. Ok, siguiente punto. Dé a Dios en primer lugar. Apunte este punto. Dé a Dios en primer lugar. Y para esto vamos a leer el versículo que está en Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. Este es para mí el versículo clave en la Biblia que habla acerca del dar, del diezmar, del ofrendar y del ser generoso. Este para mí es el versículo, es más, no necesitaría yo ningún otro versículo más que este para afirmar todo lo que nosotros los creyentes creemos. Y dice así, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Aquí hay 4 principios y van a escuchar. Primero dice, honra al Señor con tus riquezas. Honra al Señor con tus riquezas. Parece que esta palabra honrar es la misma palabra que se usa para adorar, alabar, bendecir al Señor. Y uno cree que adorar y alabar es solamente levantar las manos, cerrar los ojos, llorar y decirle alabanzas o un canto. Aquí dice que una manera de adorar al Señor es con tus bienes, con tus riquezas, con tus ingresos, con tu dinero, con lo que das, primero. Segundo, dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus ingresos. Aquí dice de tus cosechas.
con los primeros frutos de tus cosechas. Mucha gente dice, oye hermano, ¿cómo se diezma? ¿Antes o después de gastos? ¿Qué dice aquí? Los primeros frutos. Los primeros frutos. Si yo quiero que algo sea prioridad en mi vida, voy a poner a Dios ahí. Si quiero que mi negocio sea prioridad y que vaya bien, voy a poner a Dios primero. Si quiero que mi relación con mi esposa tenga prioridad, voy a poner a Dios primero. Si quiero que una relación con alguien tenga prioridad en mi vida, pongo a Dios primero. Si quiero que mi tiempo sea bendecido, voy a poner a Dios primero en él y le voy a dedicar un tiempo antes que nada en la mañana. Si quiero que en mi vida de negocio, financiera, económica o como se diga, tenga bendición en mi vida, voy a poner a Dios primero. Honra al Señor con tus ingresos y con los primeros frutos de tus cosechas, no al final. Porque créanme, y ustedes lo saben, digo, nosotros lo sabemos, somos hombres. Si tú destinas al Señor su dinero de Dios, cuando después de que gastes y acabes con tus compromisos, no te va a sobrar para darle a Dios. ¿Me expliqué? Y entonces vas a estar en deuda con Dios. Hay gente que dice, sí, le debo al Señor 4 diezmos. Le debo al Señor 4 meses de diezmo. Pues Dios te bendiga con 4, ¿y quién le debe 4 años? ¿No? ¿Por qué? Porque lo dejas al final. La palabra de Dios dice, hónralo con los primeros frutos de tus ingresos. Y dice, aquí hay una palabra, por favor subraye la palabra así. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser próspero? ¿Cómo puedo ser bendecido? ¿Cómo puede venir la bendición a mi vida? ¿Cómo? Así. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así que, honrándolo y poniéndolo primero, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Honra al Señor con tus ingresos y ponlo en primer lugar y así vas a ver ventas. Así vas a ver ingresos, así vas a ver bendición, así vas a ver proyectos que se concluyan, así vas a ver negocios que se cierren, así vas a ver ideas que te fluyan en la cabeza, así, ¿cómo? Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Y dice, tus graneros van a reventar, tus bodegas van a rebosar. O sea, qué increíble que estés haciendo lo que la palabra de Dios dice y que de repente digas, mi problema es que no puedo surtir. Mi problema es que no me doy abasto para la chamba que me está llegando. A pesar de cómo esté la situación en el país y el dólar y todo lo demás, si tú haces los principios bíblicos, el Señor te puede llenar a reventar lo que es tu negocio, lo que es tu actividad productiva, o te puede rebosar de bendición en lo que tú haces. ¿Ok? Este para mí. Ahora, hay otros más. Quiero que lean, por favor, Deuteronomio 14, versículo 23. Voy a borrar estos para escribir un poquito más arriba. Si me permiten. Las llantitas no tienen freno. Deuteronomio 14, 23. Dice así. Dice, lleva ese diezmo al lugar de adoración designado. El lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Cómelo allí en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino, tu aceite, los machos de las primeras crías, y tus rebaños y tus manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Esta es la primera vez y la primera ocasión que se menciona la práctica del diezmo en la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Diezmar de qué? De todo. Oye, hermano, ¿tengo que diezmar nomás de mi sueldo o también de una lanita que me cayó? Pues de todo. Aquí dice de todo. De tu vino, de tus granos, de tu aceite, de los machos, de las primeras crías, de tus rebaños y de tus manadas. De todo. De todo. Malaquías 3:10.
Malaquías 3:10 dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Lo voy a leer otra vez. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébalo en esto, pruébenme, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Aquí lo apunto. Ahora, ¿qué onda con el diezmo? ¿Qué es el diezmo? ¿Es un impuesto? No. ¿Es una cuota? Porque somos cristianos, no. ¿Es una colegiatura? O sea, no. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es una oportunidad que Dios nos da para confiar en Él, ponerlo en primer lugar y depender de Él. Eso es el diezmo. Eso es el diezmo. O sea, mucha gente se saca de onda con el tema, yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque todo lo que se refiere a la lana nos saca de onda. Miren, señores, por eso les decía que el dinero tiene un poder espiritual. El dinero es peligrosísimo, y ustedes lo saben, y muchos han tenido experiencias muy fuertes con el dinero. El dinero destruye familias, el dinero destruye amistades, el dinero destruye sociedades, el dinero destruye iglesias. Tiene un poder espiritual. Por eso hay que tratarlo con mucha sabiduría. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo del dinero. Ahora, si la Biblia dice que nosotros demos el diezmo y que lo traigamos a la iglesia para que haya alimento en la casa de Dios y para que Dios sea, la manifestación diezmo es para que Dios sea adorado, honrado con los primeros frutos de mis ingresos, es una cosa para bendición nuestra. Por eso se llama, la clase se llama dar y recibir. Acuérdense que Jesús dijo, hay más bendición ¿en qué? En dar que en recibir. O sea, recibe más el que da que el que recibe. Qué chistoso, ¿no? Pues el que recibe diría, no, yo fui mucho más bendecido, no esperaba esto y el Señor me lo dio. No, es más bendecido el que lo está dando. ¿Por qué? Porque está confiando, se está liberando de otro Dios, de otro Señor. Y está confiando en el Señor, que no le importa que suelte esto, el Señor le va a dar más. Ah, bueno, pero entonces mucha gente lo va a hacer como si fuera una apuesta. Señor, te doy 5 para que me des 15. Hazlo como quieras, pero hazlo. No, sí importa, ahorita vamos para allá, pero estoy abatiendo las objeciones. Porque mucha gente dice, ay no, pues tú, ¿cuál es la verdadera razón para dar? Perdón, ¿cuál es la verdadera razón para dar? Nuestro corazón. Sí, nuestro corazón. Hay gente, por ejemplo, que no diezma el 10%, diezma el 25% de su ingreso. Hay gente que diezma el 50% de su ingreso. Hay gente que diezma el 90% de su ingreso y vive con el 10%. Y la gente dice, bueno, pues es que tiene mucho, por eso tiene. Por como ha dado. Y Dios le ha multiplicado tanto que ahora puede dar el 25, el 50 o el 90. Y Dios le ha dado tanto que puede vivir con ese 10. Conocemos gente, yo sé que ustedes conocen gente así. Esa es la bendición, no es el 10. Miren, una vez yo soy administrador aquí de la iglesia y una vez estábamos haciendo cuentas ahí y estábamos ahí viendo los cheques y las entradas y los ingresos y todo y estábamos contando los sobres de los diezmos. Es un detalle, ¿no? Que lo quiero, no le van a decir a nadie, ¿ok? Pero resulta que estábamos viendo, había varios cheques y empezamos a ver los cheques, entonces había un cheque, estaba hecho por 1,354.27. ¿Qué onda con esto, no? Y como tenía el nombre y yo conozco a este brother y me llevo muy bien con él, agarré el cheque y fui a cotorrearlo. Y dije, oye, ¿qué onda con esa cantidad? 1,357.27. Me dice, pues es que eso es el 10%. Le dije, ay, qué exagerado eres. Le dije, lo hubiera cerrado 1,400 por lo menos. Hasta para hacer la ficha es complicado. Porque así hay gente. El 10, o sea, como 0.27, o sea, refleja tu corazón, ¿me explico? ¿Está diezmando? Sí, lo está haciendo bien, sí está bien, pero refleja tu corazón.
O sea, ciérralo a 1,400 o a 1,200 para abajo. Dios no se va a enojar porque te faltaron 173.14. ¿Sí me explico? Es el corazón, no es la suma, es el espíritu con el que se hace la cosa. Por eso hay gente que dice 10, 20, 30%, 40%. Ahora, el siguiente punto es este. Dice, de sin límites y sin fórmulas matemáticas. Este es el ejemplo que les iba a poner, el del cheque de mi cuate. Porque quiero leer este versículo que está en 14:20 de Génesis. Génesis 14:20. Dice, le dio a Abraham los diezmos de todo. De todo. Ya pasamos por aquí, les dije que era de todo, pero se los quiero demostrar con la Biblia. Le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Por qué lo quiero señalar? Porque Génesis 14:20. Perdón. Génesis 14:20, perdón. ¿Por qué lo quiero señalar? Ya lo mencioné, pero lo repito rápidamente. Porque hay gente que dice, no, el diezmo es de mi ingreso. Esta lanita me cayó aparte. Y como si estuvieran así con Dios, no, Señor, de esto no. Tú dijiste que del ingreso y aquí está lo que tú me pediste. Esto me quedó aparte. ¿Qué onda con el corazón? ¿Sí me explico? Por eso dice ahí que es de todo. Porque la gente se pelea con la intención de dar o no dar. Si la bendición es para nosotros al dar. Como alguien dijo que Dios nos dejó con el 90%. Imagínate que hubiera sido al revés. Me das el 90 y vives con el 10. O sea, nos dio chance de que nomás fuera el 10. Pero por eso quise yo especificar este versículo de Génesis 14:20, porque es de todo y sin hacer las fórmulas matemáticas estas de que les hablo como el cheque de mi cuate, ¿no? Ahora, siguiente punto, se llama de por amor. De por amor. Y vamos a leer 1 Corintios 13:3. Primera de Corintios 13:3 dice así: si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Se fijan que son puros versículos fuertísimos? O sea, fuertes en el sentido de que, te simbran. Imagínate a alguien, o imagínate el acto tan virtuoso, tan glorioso, tan generoso, de que yo reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Imagínate el acto de hacerlo, todo lo que tengo para que coman los pobres, pero si lo hago sin amor no me sirve. Ahora, ya lo hiciste, los pobres felices, ¿no? Pero tú no vas a recibir nada. O sea, no te sirve. ¿Por qué? Porque tiene que ser con amor, tiene que ser con el corazón. Si no, mejor no lo hagas. O si estás esperando recibir algo porque, mira, yo aquí soy el que estoy ayudando, ¿me explico? O sea, el corazón es bien mezquino. Ustedes lo conocen. Conocemos nuestro corazón cada quien. Hay gente que da y quiere que se den cuenta que dio. Hay gente que da y cree que tiene beneficios porque da. Hay gente que da y cree que tiene el derecho al primer lugar porque dio. Hay gente que da y cree que tiene que ser tratado especialmente porque da. ¿Qué onda con eso? Y hay mucha gente así. Porque creemos que porque estamos dando ya nosotros merecemos un lugar especial y eso es completamente antibíblico. De por amor, porque si repartes todos tus bienes para dar de comer a los pobres y no tienes amor, de nada te sirve. Siguiente, de con alegría. De con alegría. Segunda de Corintios 9:7. Dice así: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Lo voy a repetir. Cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación,
porque Dios ama al que da con alegría. Por eso el punto se llama dé con alegría. La pregunta aquí es, ¿cuál es la actitud que tengo al dar? ¿Cuál es la actitud que tengo al dar? Si damos por amor, probablemente también demos con gozo. Para Dios es infinitamente más importante la actitud que la cantidad. Cada uno dé lo que haya decidido en su corazón. Lo que decidas en tu corazón, pero hazlo con gozo. Hazlo con alegría. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre, al dador que llega y dice, con gusto aquí está. No por obligación, no por necesidad, no porque me doblaron el brazo. A nadie está obligado a hacerlo. Dios no necesita nuestro dinero. Ese es el punto. Dios quiere y querrá siempre nuestro corazón. Para Él es infinitamente más importante la actitud que la cantidad. El espíritu es más importante que la suma. El espíritu con el que lo haces. Hace muchos años, les voy a contar un testimonio personal que siempre me gusta platicar porque es algo que aprendí en mis primeros años de cristiano. Estaba muy joven en Cristo y también muy joven de edad. Y fui a visitar a un pastor, fui a visitar a un amigo y fuimos a visitar a su pastor. Su pastor estaba en el hospital y estaba atendiendo a una hijita de él, recién nacida, que había nacido con un problema en el corazón. Y pues estaba el cirujano neonatólogo para hacer la operación y todo esto, y la situación estaba triste, estaba en un estado de gravedad. Y entonces mi amigo y yo estábamos ahí, mi amigo, yo y el pastor, y entonces le dijeron a este cuate, le dijeron, tenemos que operar a tu hija, tenemos que hacer la operación, y le dijeron una cantidad estratosférica de lo que había que pagarse. Entonces, este cuate, un hombre de negocios cristiano de ahí de la iglesia, sacó 2 cheques, los firmó en blanco y se los entregó al pastor. Y le dijo que operen a tu hija y llena estos cheques por la cantidad que sea necesaria. Y entonces este cuate, el pastor, le dijo, o sea, estás loco. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Dijo, no me importa. Dijo, toma. Yo estaba muy chavo, la verdad, andaba en mis 20. Y entonces yo me acuerdo que cuando vi esa escena y cuando vi que este hombre hizo eso y sacó los cheques, los entregó y todo, dije, ¿qué onda con esto? O sea a mí me volaron los sesos. Entonces yo me acuerdo que hice una oración y dije, Señor, te voy a pedir un favor, le dije. Algún día dame la oportunidad de ser una bendición así. Algún día dame la oportunidad de ser una bendición así. Y entonces, 25 años después, yo no me acordaba del asunto, es decir, no lo traía aquí todos los días, y mucho menos 25 años después, pero 23 o 25 años después, yo fui a ver a un amigo mío que servía al Señor, que sirve todavía al Señor, fui a verlo y tenía una situación con un familiar de una situación muy complicada, muy, muy dolorosa y muy costosa. Y entonces yo quise ser esa bendición. Y yo me acuerdo que yo no me acordaba del evento aquel, pero yo me acuerdo cuando sentí el impulso de hacerlo, y yo me acuerdo que saqué mi chequera, firmé 2 cheques en blancos y se los di y le dije, toma, dije, que hagan la operación y llenas estos cheques de la cantidad que sea necesaria. Entonces el cuate volteó y me dijo, o sea, estás loco. Me dijo, no tienes idea de lo que esto cuesta. Le dije, no, y ahí me acordé. Le dije, no, le dije, tú no tienes idea de la bendición que Dios me está dando a mí en este momento. Del regalo que Dios, o sea, después de 25 años, que Dios me da la oportunidad de hacer aquello que yo vi y que deseé en mi corazón y que oré en mi corazón y que Dios me puso la bendición de hacer. Y ese acto, ese momento, ese testimonio para mí fue así como,
O sea, cuando nosotros hacemos las cosas de corazón, Dios conoce tu corazón. O sea, si tú preguntabas hace rato, ¿qué pasa si alguien lo hace con una conveniencia de te doy para que me des, ¿no? Tipo como negocio, tipo como en Las Vegas, ¿no? O sea, le pongo $1 para que me dé. O sea, yo soy de la convicción y si alguien no lo es, ¿se aguanta? No, se cree. Yo soy de la convicción que Dios de todos modos bendice. Yo creo que Dios bendice, pero que te va a tratar tu corazón de otra manera. Que va a tomar tu corazón y como vimos al principio, si así está tu corazón y si de esa manera estás manejando tu relación con Dios y si de esa manera estás manejando otras cosas en tu vida, Dios va a tratar con tu vida. Pero en cuanto al dinero, si tú das, Dios tiene que cumplir lo que dice. Si ahí dice que dando te va a dar más, si dando vas a recibir más, se te va a multiplicar, no, Dios no tiene cláusulas. Das y vas a recibir más. Punto. No dice, si esto no, si esto no, si esto sí, si esto no. Dice que si lo haces vas a recibir más. Si lo haces vas a recibir más. Y Dios va a tratar con tu corazón, porque si lo estás haciendo con una motivación diferente, Dios va a tratar tu corazón. Definitivamente. ¿Me explico? El asunto del dinero es un asunto, como dije hace rato, tan importante porque influye, destruye, pega en todas las áreas. No sé si ustedes sepan, pero el 80% de los divorcios en la actualidad es por asuntos del dinero entre la pareja. Y otro dato, el 80% de las terapias matrimoniales lo que tratan es asuntos del dinero en la pareja. Sí. O sea, así de grave, así de importante. Por eso no es que debemos minimizarlo o decir, ay, asunto del dinero. Yo acá con el Señor y yo ayuno y adoro y predico y le hablo la palabra de Dios a todo el mundo. Lo de la nada no me importa. No. Según la Biblia, es un asunto primordial que tienes que tener bien arraigado en tu corazón y que tienes que hacer correctamente. Y después haz lo que quieras. Vete de misiones y predica y ora por los enfermos. Haz lo que quieras. Pero la Biblia dice que tu corazón tiene que estar bien correcto en estas cosas. ¿Es claro esto? O sea, así de importante. No es de que es un asunto que tienes que dejar a un lado y que lo más importante es lo espiritual y que hables en lenguas y que liberes a la gente del demonio y que, pues está bien. Hay gente que hace todo eso, pero no diezma. Hello. ¿Me explico? Les voy a dar un dato escalofriante. ¿Están listos? Escalofriante. Solamente el 4% de los congregantes en las iglesias cristianas diezma. Otra vez, solamente el 4% de los congregantes en las iglesias cristianas tiene disciplina de diezmar. Solamente el 4%. Y dicen algunos que es mucho el 4%, que anda como en el 2 o el 3%. Yo conozco un pastor, conocí a un pastor, tomé un café con él, un desayuno una vez, y estábamos hablando del diezmo y las necesidades de las iglesias y los gastos y esto y el otro, las entradas, los ingresos, bla, bla, bla. Y me dijo que él en su iglesia le repartía los sobres a la gente y la gente tenía que diezmar con su nombre y la cantidad que él tenía que tenía que diezmar. Él tiene una base de datos, ¿no? Francisco Juárez gana 20,000 pesos, tiene que diezmar 2,000, ¿no? Roberto Fernández gana 13,000, tiene que diezmar 1,300. Y tenía toda su base de datos. Él me lo platicó a mí. Me dijo, yo sé cuánto tiene que diezmar cada uno y yo checo en el mes si lo diezmaron. Entonces yo me impresioné, le dije, ¿cómo? Se me atoró el pan, me acuerdo. Le dije, ¿qué? Le dije, ¿cómo haces eso? Le dije, no has de tener ningún miembro de tu iglesia. No, mi hijo, todos están ahí y están felices. Le dije, no te puedo creer, mi hijo, claro. Y le dije, te voy a pedir un favor, ¿me das permiso que le pregunte a uno de tus miembros? Me dijo, claro que sí, pregúntale. Entonces yo busqué a uno de sus miembros, que conocía más o menos. Le dije, oye, ven. Le dije, el otro día tomé café con tu pastor y me platicó esto. Le dije, que ustedes dan un sobre con su nombre, con la cantidad que debe de diezmar y que él tiene la base de datos para saber cuánto se tiene que diezmar. Me dijo, sí. Le dije, ¿cómo? Me dijo, sí. Me dice, ¿en tu iglesia no? Me moría de risa, le dije, no, hombre, jamás.
Y le dije, vente a Palabra de Vida, le dije, por favor. Bueno, así hay. Nosotros, o sea, desde luego yo pensé, oré y vi y dije, no, yo no me voy a aventar a hacer eso en la iglesia, de ninguna manera. Yo quiero que nazca del corazón, que sea de corazón, que sea con alegría, que sea con disposición, que sea lo que cada quien quiera. Pero me impresionó y la iglesia estaba grande. Aparte estaba pesada y pesuda. Todo tenían. ¿Me explico? Ahora, no se trata únicamente de pensar, ok, el 4% de los cristianos solamente el 4% de los cristianos en las iglesias cristianas tienen la disciplina de dar correctamente bien. ¿Qué quiere decir esto? Que hace falta la enseñanza, que hace falta la disposición, que hace falta la disciplina, que hace falta la obediencia, que hace falta la confianza, que hace falta la fe para hacerlo. La fe para hacerlo y la fe para depender de Dios en que lo que yo estoy haciendo en fe, Él me va a bendecir. Hablamos en la primera clase de que Dios nos daba el poder para producir, ¿se acuerdan? Él nos da el poder para producir. Hablamos en la segunda clase que Él nos da la sabiduría para hacer las cosas correctamente. Hablamos en la tercera clase que dependiendo de lo que sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Esta clase yo quiero animarles a que confíen en el Señor. No les estoy animando a que diezmen o a que den. Eso es algo que por ser creyentes tenemos que tener la disciplina de hacer. Es como si te estuviera diciendo que ores. Es como si te estuviera diciendo que compartas la palabra. Es como si te estuviera diciendo todas esas disciplinas cristianas que hay. Pero yo no te estoy invitando a que diezmes, te estoy invitando a que confíes en el Señor que dice que si lo haces, vas a ser bendecido. Te estoy invitando a que des un paso de fe y que digas, el Señor me va a bendecir con esto. Ahora, puede pasar que no te bendiga y que digas, me dijeron y lo di, no me dio nada. Revisa tu corazón. Revisa tu corazón. Una hermana, una vez estábamos aquí en la iglesia y termina y me dice, hermano, quiero que ore por mí, tengo unos problemas de lana tremendos. Le dije, sí, ¿y cuál es lo que pasa? Me dijo, quiero que ores por mí porque tenemos 4 años, escuche esto, y aquí está ella, todavía sí está aquí. Me dijo, tenemos 4 años vendiendo un terreno en una familia y no se vende. Y va la gente a verlo y ya estamos por cerrar la operación y se cae la operación y no se vende y tenemos esta deuda y esto. Y mire, aquí, me enseñó, me dice, aquí están mis deudas, si vendo el terreno voy a salir de toda la... Ore por mí, por favor. Le dije, no voy a orar por ti. Te voy a hacer una pregunta. ¿En tu lista está el diezmo para el Señor? ¿Le vas a dar algo al Señor de esto? ¿El qué? Lo que le toca al Señor, lo que no es tuyo, lo que es de Él. Me dijo, no sabía, no había pensado. Entonces le dije, tú tienes que hacer esto, el otro. ¿Lo vas a hacer? Sí. Señor es testigo y ahí está ahí. En 10 días se vendió el terreno. En 10 días llegó y se vendió en el mejor precio que nunca había pensado. Y ella llegó conmigo a la oficina y me dijo, hermano. Y yo dije, ahí viene otra vez la hermana. Oh, la vi. O sea, la vi y dije, otra vez quiere que oremos por su terreno. Yo, ¿no? Entonces salió y me dijo, venga, hermano, ¿qué pasó, hermana? Me dijo, y me enseñó un cheque así, a nombre de la iglesia. Me dijo, ya vendí el terreno, aquí está lo que le toca al Señor. Le dije, así se hace. 4 años tenía. 4 años tenía vendiéndolo, con letreros, inmobiliarias, visitas, etcétera. 4 años. El tema es muy extenso, estamos terminando en 1 minuto. Si tienen alguna pregunta, ahorita les vamos a dar un tiempo para ello. Pero la idea es esa, la idea es que tengamos un corazón dador. Dios es un Dios dador y dice su palabra que Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dando a su Hijo, dándolo todo, que es su Hijo, es como nos demostró cómo era su corazón generoso y dador. Y ese es el mejor ejemplo para nosotros, que así es como tenemos que ser. Entonces, honre al Señor con sus ingresos, dele prioridad a las cosas de Dios, dé pasos de fe, tenga confianza en que el Señor le va a bendecir y vamos a seguir hablando del tema en la siguiente clase. Que Dios les bendiga muchísimo.